todos y bienvenidos a su podcast favorito, Pal Alma, donde creemos que no podemos callar lo que hemos visto ni lo que hemos oído. Hoy tenemos una invitada súper valiente que está acá porque ella quiere contar su testimonio para que otros, cuando vean este hermoso testimonio, digan, "Ah, si ella lo pudo hacer, yo también. Voy a buscar a Jesús." Entonces vamos a recibir a nuestra invitada que en su antes de Jesús tuvo destellos de tristeza, pero una vez conoció a Jesús, pudo volver ese gozo en Cristo. Y quiero que reciban con un fuerte aplauso a Ingrid. ¡Uh! Ah, esa es. Esa, mentiras. ¿Cómo Hola, estás? muy bien, Nata, ¿y tú cómo estás? Excelente, Ah, muy bueno, bien, gracias a Dios. bueno, súper, Feliz súper. de tenerte aquí. Ay, gracias, yo también estoy súper feliz de estar en este lugar. Alguien tan alegre. Mentiras. Ay, no, me encanta. ¿Nerviosa? Un poquito, porque es Sí. la primera vez que me enfrento a esto, pero bueno, son retos súper chéveres. Retos, ay, me encanta. Bueno, Ingrid, quiero que nos cuentes un poco de quién eres tú. ¿Cómo te Bueno, describirías así? Bien ¿quién chévere. soy yo? ¿Quién soy yo? Me conocen, no mentiras. Bueno, yo, bueno, personalmente soy muy alegre. Después, en su momento más adelante les voy a contar, siento que Dios hizo algo muy, muy, muy grande en mi corazón, en mi vida, en mi actitud, por decirlo así. Luego se van a enterar. Pero en sí, el Señor me dio una alegría, a pesar de cualquier cosa, obviamente, pero sí, la super alegría. También soy una persona em, muy responsable, amorosa, soy muy buena amiga. También, bueno, aparte de eso, ¿qué más les puedo decir de mí? Bueno, ¿quién soy yo? Y no, nada, o sea, siento que cuando Dios me dio algo que es aprender a escuchar y siempre estar con la persona que el Señor me pone en el corazón para apoyarlo en ese momento, ¿sí? Entonces siento que el Señor me dio como esa bondad, entonces es algo que lo estoy experimentando ahora. Ay, súper. ¿A qué te dedicas? Bueno, yo trabajo en una IPS, soy facturadora, soy línea de frente también, y llevo 4 años allí. Trabajo con médicos, entonces, y bueno, nada, el Señor siempre me ha puesto en lugares un poco más grandes para aprender de muchas cosas, muchísimas. Y bueno, me tiene en este lugar hace 4 añitos y aprendiendo muchas cosas. Ingrid. Bueno, cuéntanos un poco de quién eras tú antes de conocer a Jesús. Vamos a empezar desde el antes Y y el así el después. después. Bueno, mentiras. Oh, wow. Bueno, yo era, en resumidas cuentas, era una persona que era muy, 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 demasiado, 10 de 10, depresiva, ¿sí? Tenía falta de identidad, demasiada, creo que no tenía amor propio. Era una persona que era muy vulnerable, era muy sentimental, entonces como que no podía escuchar algo, digamos, o veía un mensaje triste y ya me deprimía. Veía que escuchaba una canción triste y ya me deprimía. Tenía muchos vacíos en mi corazón, muchas heridas sin sanar. ¿Y qué más así? Em, y bueno, muchas veces pensé con terminar con mi vida. Esa depresión me llevó a eso. Y desde chica, yo creo que comencé así como desde los 16. También en su momento no me amé como era. Siempre, siempre me juzgué por quién era. Quería ser más de quién era. Y también muchas veces tuve pensamientos, más que todo de vomitar, ¿sí? En su momento, cuando estaba en el colegio, había algo, la moda, hoy en día la moda es la depresión, en ese momento la moda era vomitar mucho. Y literal, el espejo para mí era como mi peor enemigo. De hecho, hoy en día trabajo mucho con eso, porque como que, bueno, el Señor ha ido cambiando muchas cosas,
pero para mí eso era lo más tenaz del mundo, ¿sí? Yo podía literal, o sea, obviamente era una chica en crecimiento, era normal, pero, yo me veía, no, como una obesa, kilos mortales. Eh, no, literal, o sea, me veía súper fatal. De hecho, tampoco me ayudaba mucho porque tenía amigos familiares también que como que te decían, no te vistas así porque eso le queda a una persona delgada. Y yo, ah, sí, tienes razón. Entonces, todo eso me hacía sentir súper mal, muchísimo, muchísimo mal. Y bueno, nada, o sea, eso me impactó mucho. Y todo, o sea, todo. También crecí obviamente en un hogar donde era desunión total, o sea, mis papás se separaron cuando yo era muy peque. Y pues bueno, crecí con mi tita porque, bueno, mi tita es mi abuelita. Ah, entonces crecí con ella. Mi mami pues obviamente se separó de mi papá y pues ella tuvo que pues empezar a trabajar. Obviamente yo puedo decir que soy muy bendecida porque pues Dios me dio una mamá súper guerrera y adicional a eso se mataba para darme las cosas. O sea, yo siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo que, o sea, económicamente nunca me faltó nada. Siento que me dieron muchísimo más de lo que tal vez una persona podría tener, pero no tenía lo más importante que era el amor y como el crecimiento, porque siempre había una contienda, o sea, mis papás no eran como, pues sí, o sea, no estaban ahí. Entonces todo eso empezó a crear como vacíos internos, entonces como que yo decía, ay, no, yo era la que me comunicaba con mi papá obviamente tenía su hogar y hoy en día creo, tenía sus hijos también, entonces era súper complicado, o sea, eran muchas cosas, ¿sí? Y bueno, entonces todo eso hizo que yo en algún momento me sentía como que, oye, me hace falta pues como una visión paterna, ¿no? A pesar de que pues obviamente el papá de mi hermana, que en su momento vivía con mi mamá, ese señor para que fue súper, o sea, fue súper bien. Prácticamente me quería como una hija, le iba o sea, todos, o sea, le decían, hay reunión de padres a las 6 y llegaba a las 5:30. O sea, Ay, bueno, llegaba re temprano. No, y súper bien, pero pues, o sea, lo que decía, realmente mi papá nunca lo vimos como, bueno, oye, voy a ir a una reunión, o sea, nunca jamás. Y bueno, eso. Adicional también sufrí de bullying por gordita. Sufrí bullying también por eso, porque también obviamente ese crecimiento hizo que yo no interactuara. O sea, hoy en día muchas personas me dicen como que en serio, pero a ti no te da pena, tú eres súper así, ay, es explosiva, es así. Pero realmente no era así, ¿sí? O sea, yo era una persona así súper interactiva, introvertida, perdón, es la palabra. Era introvertida, o sea, yo era por allá a un lugar del planeta Tierra. Y siempre desde muy chiquis, obviamente por ser criada con una señora mayor, me encantaron los libros. Sí, mi mamá siempre me inculcó eso desde muy chiquis y mi abuelita también. Por eso amo leer. Y yo, pues, o sea, mis mejores amigos siempre dije, no, son mis libros. O sea, yo me metía en la película y de hecho creo que eso me ayuda hoy en día también a tener una imaginación. Porque, o sea, yo me meto en un libro ya, o sea, yo soy la protagonista. Pero no mentiras, pero y todo en sí. tu O sea, mente. como si fuera una película. Realmente eso es muy chévere. Me encanta la lectura. Mis lecturas son realmente rarísimas. O sea, no me gustan las novelas así, o digamos, o libros así raros, no. O sea, me gustan libros con como, o sea, con algo especial, algo chévere. Em, entonces todo eso hacía que yo no tuviera amigas. Siempre yo siento que Dios, desde que yo era súper chiquis, em, quiso que yo fuera diferente. O sea, yo nunca me vi ni me sentí ni hoy en día como las demás. O sea, siempre fui muy diferente. O sea, nunca quise como ser más o ser igual que las demás, sino siempre marcar una diferencia. Siempre, o sea, desde niña. Y yo recuerdo que con las chicas no era muy bien vista porque yo, digamos, en ese momento era muy chistoso porque me decían como que, ay, es que tenemos que hacer lo que la líder diga. Y yo nunca hacía eso. Jamás. Sí, yo era como toda rebelde. Entonces así pasó y ya, eso, y eso hizo que pues viviera más la soledad, no tenía amigas porque no duraba ni 8 días cuando ya me iban sacando de un grupo, entonces como que ya no te quiero, ya no nos queremos meter contigo, y yo, bueno, listo. Entonces eso hizo muchas cosas en mí, no tenía amigos,
por lo que era así súper estudiosa, o sea, siempre me gustó ocupar los primeros lugares. Entonces eso hacía que pues me hicieran bullying por eso. Un día casi me pegan, literal, o sea, eso fue súper terrible. Pero el problema era que jamás en la vida mi mamá, mami, si estás viendo esto, eso me pasó hace muchos años, nunca se enteró, jamás. O sea, yo todo eso lo viví fue internamente. O sea, hasta hoy es que ella se da cuenta de que Hasta todo... hoy, sí, de hecho sí, porque mi mamá y yo siempre hemos sido como las mejores amigas, o sea, siempre. Y digamos, de una u otra manera, yo siempre he sido ese soporte de mi mamá. Y pues mi mamá con miles de vainas en su vida, porque pues tampoco la tenía fácil. Y pues yo ahí decirle, hola mami, tengo depresión. No, pues yo no. Entonces, siempre lo viví muy, muy, muy internamente. Siempre lo pensé y dije, las personas que, o sea, obviamente era un pensamiento que tenía, pero yo decía, no, o sea, si tú estás deprimido, pues, o sea, no tienes que decirle a los demás. O sea, sí, Ujú. pues porque yo lo veía como yo lo manejaba. O sea, yo lo manejaba de esa manera y yo decía, no, de puertas para, o sea, de puerta para adentro en mi habitación, o sea, realmente salía la verdadera yo. O sea, la que lloraba, la que se deprimía, la que se maltrataba, pero de puertas para afuera era una fachada. O sea, yo era súper alegre, oye, no, ven, te doy un consejo, pero yo no lo aplicaba. Entonces, sí, o sea, era como eso y de que mi mamá, pues, o sea, se estresara y siempre pensé como que no es el momento y tampoco quiero que ella, pues, o sea, con tantas cosas que tiene, pues, lastimosamente tenga un problema más. Entonces, siempre era como muy, muy yo y siento que todo eso me cargó. Y bueno, nada, eso. Y pues lo que les decía, o sea, creo que lo que más me mataba a mí era que no, o sea, yo muchas veces me maltrataba y yo decía, ay, no, yo quiero ya como ya, o sea, descansar. No aguanto más, cansada. Exactamente. Y Wow. llegué a un punto donde, o sea, digamos, yo cortarme o algo así era sensación de placer para mí. O sea, era una cosa que de verdad, o sea, es loco, realmente. Hoy en día digo, ¿qué es esto? O sea, yo estaba loca. Pero pero, o sea, literalmente, o sea, eso era para mí un éxtasis, o sea, era como decir, wow, o sea, es algo que es indescriptible poder decir. Entonces, ya, en ese pedazo, te digo. Súper, pero bueno, no sé por qué te cortes, pero tú nos hablabas de que tú tenías pensamientos suicidas. Digamos que en algún momento y fuiste más allá de cortarte o simplemente era una idea que tú decías, ay no, ya no aguanto más, me voy a matar, Ya no aguanto ya más. sé. O sí lo hiciste ¿Lo como ejecuté? que sí, No. como que... Muchas veces lo pensé y o sea, yo lo tenía ya planeado, yo decía, voy a hacer esto y esto y esto, o sea, literal en la mente. Pero de una u otra manera siento que conocer a Jesús en su momento, cuando fui tan niña, me guardó de muchas cosas. Hoy en día pienso y digo que Dios tenía un plan conmigo. O sea, porque simplemente en algún momento yo lo hubiera hecho, se hubieran dado las cosas. Muchas Ujú. veces se dieron las cosas para eso. O cuando de una u otra manera en un momento tuve un parte médico y fue muy fuerte para mí, o sea, que me puede haber quedado en una cirugía, me hubiera podido ir. Pero siento que de una u otra manera el Señor sabía, o sea, por qué razón tenía que estar y tenía que pasar todo eso. Ujú. Y recuerdo que cuando ya, o sea, literal, esa no ya. Y yo siempre he pensado que yo realmente, o sea, y esto es, a veces se escucha como un juego, pero realmente yo siempre pensé que yo tenía acá al, al diablo y a Dios, o sea, un demonio y un ángel, Ujú. o sea, de verdad. O sea, y cuando lo veo así, yo digo como que literal soy yo. Y, y yo recuerdo que ya lo iba a hacer y recuerdo que algo me decía, hágalo, hágalo. O sea, de una, o sea, una voz que ni siquiera, pues, o sea, me parece como impactante, pero me decía, hágalo ya. O sea, tú no tienes por qué estar viviendo así, o sea, tu mamá estaría mejor sin ti, tu hermana estaría mejor sin ti, no, o sea, usted está acá perdiendo el tiempo. Y había algo que me decía, oye, espera, stop. Hay un pecado que Dios nunca perdona y es ese, quitarte la vida. Y yo, rayos. Y recuerdo muchísimo que yo sabía, yo decía, uy, no, pero entonces ya eso me decía como, detente y yo me ponía a pensar, yo, bueno, espera, acá literalmente,
o sea, mi cuerpo va a descansar. ¿Y mi alma qué? O sea, yo no me voy a condenar en el infierno, o sea, literal, o sea, todo el mundo, Calor. literal, o sea, yo siempre decía, no, o sea, todo el mundo queda feliz sin mí acá, o sea, súper chévere, mi mamá, todo el mundo. Pero, o sea, ¿qué va a ser de mi alma? O sea, yo allá esperando el juicio final y cocinándome en el infierno, no, no aguanta, o sea, prefiero ir más. O sea, yo siempre lo pensaba. Y ese era como que el espacio, como que yo siento que Dios siempre me guardó con eso. O sea, era lo que pasaba. Cuéntanos un poco, tú ahora hablabas algo de que pues tuviste un problema de salud. Cuéntanos un poco de esa situación. Bueno, más o menos hace como unos 8 años, más o menos atrás, em, yo estaba haciendo una pasantía, yo estuve en el SENA y hice la pasantía, el señor me llevó a hacer la pasantía a un hospital, a una clínica. Y me dejaron en el área de urgencias, el cual me encantó, me fascinó, fue lo mejor del mundo, o sea, amé ver todo. Y pues nada, o sea, como que creo, asemejo yo, que me tragué una bacteria y nunca me di cuenta. Y ella se alojó en una glándula submandibular. Sí, o sea, que me dio en mi hermosa y linda cara. O sea, literal, imagínense yo con mi hiper mega frustración por todo mi parte visual y verme la cara inflamada, pues, o sea, era tenaz. Entonces, o sea, ya morí para el mundo. Y bueno, nada, entonces la vaina fue que me hicieron unos laboratorios, los laboratorios obviamente mostraron, inicialmente el parte era que tenía leucemia, porque tenía más glóbulos blancos que rojos, y, y bueno, nada, o sea, yo como que, ¿qué es esto? Y hicieron como unos estudios más avanzados y se dieron de cuenta que no era leucemia, sino que era, que tenía una bacteria y el Señor siempre, o sea, es que Él siempre me ha guardado, o sea, Dios siempre pone sus ángeles. Resulta y pasa que a mí en ese momento me habían llevado para la clínica La Sagrada Familia. Y bueno, o sea, la mayoría de médicos que trabajaban allí trabajaban conmigo en el hospital, en la clínica donde estábamos. Y apenas me vieron, me acuerdo que el doctor Bode, si estás viendo esto, saludos, no metas. El doctor Bode era el jefe en su momento del área de urgencias de la Sagrada y trabajaba conmigo. Entonces él apenas me dijo, Ingrid, ¿qué te pasa? Y yo, ay, mire mi cara. Entonces, entonces nada, me dijo, no, ¿cómo así? O sea, yo había estado hospitalizada 3 días, me había sacado un médico internista. Me dijo, no, lo tuyo no es nada, se también y chao. Y a los 3 días volví con la cara literalmente súper mega inflamada y parecía una piedra. Entonces, nada, o sea, el tipo súper bien conmigo, el médico, o sea, súper lindo, estuvo siempre pendiente de mí. De una me hospitalizaron, empecé por cirugía, el médico cirujano me hizo una biopsia carne viva y nada, o sea, pues se dieron de cuenta, entonces me pasaron con otorrino. El otorrino era mi médico de cabecera y él dijo, no, vamos a hacerte esto. O sea, yo empecé con todos los antibióticos más fuertes. A mí literalmente me amarraron a la cama, yo tenía una bomba, a mí me pasaban medicamentos por bomba. Y no, esta vaina casi me mata, o sea, literal, no me mató la bacteria, me mató el medicamento. Yo estaba súper mal, o sea, todos los días era peor, entonces mi médico me decía, bueno, Ingrid, la cuestión es que yo te mando a hacer de todo, o sea, me tomaban exámenes de laboratorio, que radiografías, ecografías, con contraste, con todo lo que en su momento existe, y lo más raro es que no aparecía nada, o sea, Mm. estaba súper bien. O sea, literalmente yo aparecí en el programa de bacterias mortales, pero sin, o sea, no se sabía cómo esta señora pues se había Llegado metido ahí. esa. Entonces yo, ay, bueno, cuando me acuerdo muchísimo que un día ya llevaba casi un mes y recuerdo que él me decía, todos los días el parte era aterrador. O sea, a mí me tomaban exámenes mañana y tarde y todos los días tenía menos glóbulos rojos que blancos. Mm. O sea, estaba en el mundo. El medicamento, el antibiótico ya se había vuelto inmune, entonces la bacteria se volvió más fuerte y de verdad ponerme un medicamento más fuerte era pues delicado. Entonces recuerdo que él se sentó un día a mi cama y él me dijo, Ingrid, sinceramente, yo no sé qué hacer contigo. O sea, cuando él me dijo eso, yo dije, ya que un médico especialista me venga a decir eso, pues ya me desahuciaron. Me les voy. Literal, cumplí el sueño, no mentiras. Ay. Entonces yo, cuando él me dijo, no, mira, o sea, todo lo que les acabo de contar, me lo dijo, me dijo, mira, tú eres un caso rarísimo, o sea, nunca en mi vida lo he visto.
Y yo, no, ¿cómo así? Entonces él me va diciendo, no, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo. Mañana nos vamos para cirugía y te vamos a explorar. O sea, literal, a mirar qué había. Dijo, nos vamos a mirar qué es lo que encontramos. Porque literalmente aquí no hay nada que hacer. Y sí, literal. Me acuerdo mucho que en la tarde llegó el cirujano, un señor re heavy. O sea, señor, entras. No, pero un señor supremamente tenaz. Y recuerdo que el tipo llegó así súper tenaz y me dijo, bueno, abre la boca. Yo la verdad no abría mi boca, o sea, literalmente era como así, así literal, la abría. Y recuerdo que él me dijo, no, el tubo no pasa por ahí. Ay, yo como así. Entonces me dijo, mira, tú vas a sentir todo, pitos y flautas, o sea, todo lo que te van a hacer lo vas a sentir. Vas a estar dormida, o sea, vas a estar anestesiada, pero realmente no ingresa al tubo. O sea, cuando te entuban y todo, se activa la parte aérea. No iban a hacer eso conmigo porque no había cómo. Entonces, mi mamá, me acuerdo que mi mamá dijo, bueno, ¿y cuál es como el riesgo? Y el tipo así, sin anestesia, le dijo, la zona donde vamos a operar es demasiado, demasiado complicada porque tiene la mayoría de los vasos sanguíneos. Y fácil, ella se ahoga con su sangre y se muere. O sea, literal, así. Y mi mamá, pues obvio, pues salió súper llorando porque pues y yo quedé como que rayos. Y me acuerdo mucho que él me dijo, firme aquí. Y yo firmé, o sea, yo estaba como en shock, yo rayos, ¿es en serio lo que me está pasando? Y nada, entonces ese día me acuerdo que ya, o sea, se fueron todos. Mi mamá estaba recién entrada al centro comercial. Y pues mi mamá no podía pedir permiso. Entonces, bueno, o sea, yo entré a cirugía con Dios. O sea, literal. Recuerdo que jamás en la vida, nunca en la vida había sentido tanto miedo como sentí ese día. O sea, yo recuerdo que el día antes yo ingresé a ese baño, a las 5 de la mañana me levantó la enfermera y me dijo, báñate. Bueno, yo fui y me bañé con todo el miedo. Esa noche yo no dormí, yo pensaba, no, yo me voy a ir, ahora sí. Se me cumplió el milagrito. Se me cumplió el milagrito. Y, y entonces yo no, o sea, literal, sentía la muerte respirando en mi cuello. Cuando entonces, nada, o sea, yo recuerdo que yo me entré al baño y lo primero que yo hice fue pedirle perdón a Dios. Yo dije, Señor, te encomiendo esto, te encomiendo mi cirugía, te encomiendo mi vida, perdóname y permíteme irme contigo. Porque de una u otra manera, a pesar de que yo tenía tantos emociones, ¿cierto? O sea, que eran negativas, de una u otra manera yo no quería irme para el infierno. O sea, la realidad. Y yo no. Entonces yo me acuerdo que yo le dije, Señor, te encomiendo esto y esto y esto. Siempre fui como muy de, bueno, Señor, o sea, a pesar de que yo tenía mis super luchas, pero siempre sentí que Él estaba conmigo. Bueno, así pasó, llegaron, mi cirugía era a las 6, terminaron yendo a las 7 de la mañana por mí. Cuando fueron por mí, no, para completar, me dieron ganas de ir al baño, ya nada que hacer porque ya me habían subido y eso en cirugía, eso uno veía acá pacientes en recuperación, pacientes en cirugía, uno, señor, cuando me van ingresando. Entonces recuerdo que mi médico estaba mirando YouTube, y él es que ¿Cómo operar? ¿cómo operar la parte submandibular? Entonces yo, no, rayos, y yo me senté, yo no, y no fui al baño. Literal, o sea, de verdad, esto es gracioso, pero en su momento no lo fue. Yo pensé, dije, ¿y si yo me orino acá, qué voy a hacer? ¡Qué pena! Y yo, no, pero, o sea, de verdad, era unas ganas de ir al baño, una cosa tan, yo creo que era el mismo nervios. Los nervios. Bueno, pues yo dije, ya la de Dios, ya no puedo hacer nada. Pues yo me acosté, bueno, entonces yo me acuerdo muchísimo y Dios es tan lindo, o sea, Dios nunca me abandonó. Porque el médico intensivista que iba a estar conmigo, el que fue ese día, no estaba ese día, me tocaba otro. Y era un muchacho señor, y recuerdo que el muchacho me dijo, Ingrid, hagamos el último intento, abre la boca. Yo no sé, yo siento que fue como la necesidad de sobrevivir al asunto, que yo no sé yo cómo abrí la boca, la abrí como unos grados más. Y él dijo, no, el tubo pasa. Cuando yo escuché eso, yo dije, hagan lo que se les dé la gana conmigo, no me importa. Porque yo sabía que no iba a sentir dolor. O sea, si el tubo no pasaba, tú ibas a sentir todo lo que te hacía. Todo, iba a sentir todo. Ayuda. Entonces, porque no se podía activar la vía aérea, o sea, no había cómo. Entonces, yo no, nada, bueno, y empezó la cirugía. Yo recuerdo que, bueno, eso es una cosa súper tremenda, o sea, empezaron a colocarme medicamentos y yo dije, si yo no me duermo, o sea, nada, mi mente empezó a maquinar muchas cosas. Y eso era algo que hasta hace poco me pasaba, o sea, yo maquinaba mucho. Sobrepensabas mucho. Demasiado. Entonces yo, no, rayos, y sí siento, y no, o sea, de todo me pasaba.
Y recuerdo que el médico me dijo, me puso unos medicamentos y me puso la cánula y me dijo, bueno, Ingrid, empieza a contar de 10 hacia atrás. Y yo me acuerdo que yo miré la lucecita y lo miré a él y empecé a contar. Y yo recuerdo, lo último que me acuerdo fue, ¿será que yo no me voy a dormir? Eso fue lo que yo dije mentalmente. Ya cuando me levanté estaba Ay, sí, en sí, me este dormí. mundo. Cuando me levanté, lo que a mí me levantó literalmente fueron las ganas de ir al baño. O sea, o sea, literal. Cuando me levanté, literal, me levanté con un dolor en mi boca que jamás en la vida pensé sentir. Aparte de eso, tenía ganas de ir al baño. Me acuerdo que yo levanté la mano, la enfermera me pasó un pato y yo hice como, o sea, medio dormida y quedé dormida otra vez. Y me acuerdo que mi médico me despertó y me dijo, bueno, Ingrid, mira, encontramos una masita, encontramos esto, la biopsia se la pasamos a tu mami para mirar qué es. Y ya, entonces me dijo, mira, tú vas a quedar, o sea, yo de lo que es de la parte del paladar, o sea, como de las amígdalas hacia abajo, toda esta parte de acá y toda esta parte de acá estaba totalmente abierta. O sea, si él me dijo, mira, vamos a hacer un ensayo. Si vuelven otra vez a llamar como supuración, lo que vamos a hacer es que el mismo cuerpo lo va eliminando, ¿sí? Entonces, por eso no tuviste puntos, no tuviste nada, sino simplemente vas a quedar abierta, expuesta. O sea, literal, cualquier bacteria me hubiera podido matar. Aparte de eso, porque en ese momento había una bacteria, que no recuerdo el nombre, que estaba en la sagrada en cirugía. Y yo, rayos. O sea, Dios siempre me guardó. O sea, Sí. yo era para este mundo. No sé. Y bueno, entonces normal, bueno, ya salí. Mi cirugía empezó a las 7 y salí a las 12. O sea, fue muchísimo. Cuando yo me fui a mirar al espejo, haz de cuenta como si a mí me hubieran dado una cuchilla, literal Minerva, y me hubiera hecho así en la boca. O sea, literal. Tenía toda la boca rota. Y claro, cuando me di cuenta era que todo me lo habían hecho internamente, o sea, no se ve nada porque todo lo hicieron internamente y lo que hicieron fue descajar mi mandíbula para hacer todo. Entonces yo me puse a pensar, Dios mío, o sea, qué dolor hubiera sentido. Literalmente Claro, me hubiera desmayado porque ningún del cuerpo dolor. aguanta eso. Entonces, bueno, pasaron los meses, gracias a Dios, después de eso todo empezó a fluir, los medicamentos empezaron a actuar, mi cuerpo empezó a actuar, ya todos los días tenía más glóbulos rojos, y bendito sea el Señor, ya, o sea, eso fue la solución al problema. Entonces, ahí decía, y muchas veces cuando recuerdo, digo, uy, Señor, o sea, yo lindamente me hubiera podido ir, o sea, porque realmente, pues la clínica donde me llevaron, pues hoy escucho muchas cosas malvadas de ella, pero es una malvada familia, pero yo digo como que, Señor, tú siempre pusiste los ángeles en mi camino, o sea, nunca me abandonó. Y por Oh. eso digo, yo estoy para este mundo. Sí, tienes un propósito porque siempre vemos como, yo creo que en tu historia yo veo algo muy particular, es que Dios siempre te, como tú lo decías, Dios siempre puso personas que te cuidaban, siempre, y creo que puso también pensamientos para cuidarte, puso muchas cosas como porque creo que Dios te quiere acá, tiene un plan muy especial para ti y se ve, porque digamos que tú nos decías que antes eras muy sad, muy triste, toda Exacto. emo, Literal. pero ahora se ve una Ingrid totalmente diferente. Pues normalmente yo veo a Ingrid y es alegría, es gozo, es sí, súper, súper extrovertida y ese es el reflejo del propósito que Dios tenía para ti, lo que realmente Él creó para que tú fueras. Y ahora quiero bueno, cuéntanos un poco de, ¿qué era lo que le pregunté? Se me olvidó. Cuéntanos un poco de qué hiciste tú para llenar de pronto esos vacíos, devolvámonos un poco, qué hiciste tú para llenar todos esos vacíos, suplir todos esos vacíos que tuviste, sí, súper ¿Quién bueno. me dice? Ah, Ah, mentiras. No, mentiras, no. Mami, eso no soy yo. Mentiras. olvídalo. No veas esto. No, mentiras. Bueno, miren, no. A ver, yo a falta de los vacíos, nunca fui una mujer como muy, eh, no, bueno, que tenía muchos novios, ¿sí? Ujú. Noviera, esa es la palabra. Pero cuando tenía novios, obvio, pues duraba muchos años con ellos. Pero siempre, de una u otra manera, estaban ahí. O sea, yo terminaba con uno y empezaba con el otro. O sea, yo no los buscaba, ellos me llegaban. O sea, qué random. Pero bueno, entonces, o sea, yo decía, no, porque yo siempre le temía la soledad. Mm, Esa fue siempre mi respuesta correcta a la situación. Yo decía, no te puedes quedar sola, no te puedes quedar sola. Yo recuerdo que cuando yo terminé con un novio que tenía en Bogotá,
Terminamos y como al mes, no, yo sí, como al mes, ya tenía una pareja. Y yo decía como que qué raro, o sea, no, ¿qué pasa aquí? O sea, era súper random el tema. Pero, o sea, yo siempre decía, yo no los busco. O sea, de verdad me llegaban. Y siento que de una u otra manera yo nunca escuchaba a Dios. O sea, yo escuchaba en la iglesia, ay, sí, que el tiempo, que no sé qué, no sé cuántas. Pero yo decía, ay, no, eso no. O sea, yo El tiempo es siempre, ahora. el tiempo es ahora y es ya hay que vivirla. No mentiras, pero no, o sea, a mí me pasaba. De hecho, me pasaba muchísimo. Entonces yo llenaba esos vacíos y de una u otra manera siempre quería sentirme protegida. Cuando tenía pues un novio, entonces no, tal cosa. Y siento que de una u otra manera, o sea, me dejé, por decirlo así, como no pisotear, pero creo que no me valoré como mujer, ¿sí? O sea, yo les permitía muchas cosas, siento que fui muy permisiva en muchas Ujú. cosas. De pronto porque decía, no, es que lo amo, él es súper perfecto. Bueno, mentiras, pero, ay, no, o sea, no, el chino es re bien, no, o sea, bien, súper chévere. Pero entonces siento que yo nunca me enfoqué en mí, como, oye, ¿cómo te sientes? Pero si te hacen llorar, ¿por qué te sientes así? Si mirar cómo te trata, ¿tú por qué te dejas eso? O sea, ¿por qué te dejas tratar de esa manera? Ujú. Porque simplemente para no estar sola tienes que aguantar tanto. Y siempre era como que, y mi pensar era, no, bueno, él va a cambiar, o esa persona va a Ujú. cambiar, o no, mira, tienes que meterle 3 veces más, apóyalo o tal cosa, y no, o sea, y siempre como que pensé más en esa persona que en Que mí. en ti. Entonces siento que siempre llené los vacíos, esos vacíos era con eso, o sea, con los novios. Eso sí, claro, ¿no? No era que fuera noviera, no, sino que pues nada, o sea, y podía durar, o sea, duraba 2, 3 años, no, nunca 4, pero siempre un año y medio, 2 años, 3 años, o sea, duraba muchísimo tiempo. Pero pues, o sea, ahí estaban, cuando terminaba, ahí estaban. Yo que me iba a negar a Y los yo que me placeres. iba a negar. Y de hecho no lo pensaba, yo, no, sí, ya, listo, Este fue. este fue. Ok. Listo, y cuéntanos un poquito del después ya de Cristo. Todas esas cosas que tú viviste te marcaron, pero ¿cuál fue ese momento donde tú dijiste, necesito de Dios? Porque en lo que yo he escuchado, hemos escuchado tu testimonio, es que tú ya tenías una leve como conocimiento de Dios, pero ¿cómo, en qué momento tú dices, no, yo realmente no me quiero morir, Yo quiero vivir. yo quiero vivir? ¿En qué momento tú dices, necesito de Dios y cómo empiezas ese proceso? Ok. Bueno, obviamente todo el mundo sabe, los que me conocen, yo conocí del Señor a los 7 años, ¿cierto? Y eso fue lo que me guardó en toda, literalmente, mi niñez, adolescencia, preadolescencia y juventud. Y bueno, nada, o sea, yo cuando estaba en Bogotá, yo iba a una iglesia. Obviamente había nacido en la MSI, ¿no? Súper chévere, súper chévere. Pero pues por cuestiones de distancia, ¿yo qué? Pues me tocó ir a una iglesia de barrio, ¿sí? O sea, ya hola, ¿qué más? De comunidad. Y bueno, nada, cuando me vine para acá, cuando me vine, no, o sea, nada, o sea, todo pasó. Yo acá no veía iglesias porque como para mí todo era muy nuevo, o sea, era como literal Armenia, pero Armenia país, en Colombia. Y, mm, y bueno, entonces así pasó. Y un día, me acuerdo mucho que yo trabajaba en la DIAN y estudiaba. Recién empezaba a estudiar contaduría y recuerdo que antes de todo eso, el Señor siempre, siempre me ha llamado. O sea, siempre. Mensajes de texto. Mentiras, no. Me Eh, mandó un WhatsApp, ¡hey, tenés, Hola señora, ¿cuándo se va? Entonces, no, ¿cuándo pero, se piensa enjuiciar o qué? o sea, la juicio. El señor siempre me llamaba, o sea, yo me acuerdo que yo me metía a YouTube y veía un mensaje. O sea, a ver, hace muchos años yo escuchaba, no me acuerdo a quién, pero escuchaba a alguien que decía en redes sociales que el señor, creo que un pastor, que decía que el Señor utiliza a veces ángeles terrenales para hablarle a los demás. Y cada vez que en verdad yo siento que Dios utilizó a esta persona, no tengo ni idea quién será, ni de qué país, pero de verdad, él me mandaba, o sea, mandaba mensajes, colocaba mensajes así en YouTube, o sea, era el Señor hablando, o sea, oye, vuelve a casa, em, no te alejes, yo te amo, o sea, Mm. muchas cosas.
Y recuerdo que, bueno, y en algún momento yo siempre he dicho que yo soy el hijo pródigo. Siempre me he catalogado como el hijo pródigo, siempre, yo amo las ovejas porque siempre me he auto, oveja, siempre me he autocatalogado como una oveja del rebaño. O sea, yo siento que yo era una oveja más negra que lo negro y el Señor es como que por allá yo, Señor, auxilio, ayúdame. Entonces, como que bueno, y siempre me catalogaba así. Y recuerdo que un día yo dije, bueno, Señor, te voy a decir una cosa, ayúdame a llegar a una iglesia, si algo, ay, ¿será que acá está la MSI? Pues yo como no sabía. Y un día iba pasando y vi el letrerito y yo, ay, no, aquí fue, que fue la primera vez que llegué a la iglesia. Entonces, bueno, nada, yo llegué, no, mejor dicho, 10 de 10 enfocada, bueno. Pasó el tiempo y pues bueno, como a veces una oveja desobediente escucha más lo mundano, más lo secular que al Señor. Entonces siento que de una u otra manera mi corazón estaba y no estaba con el Señor. Habían cosas que yo quería hacer, pero que sabía que no podía hacer. Pero entonces quería como estar ahí. O sea, como que bueno, Señor, estoy contigo, pero al mismo tiempo quiero los placeres del mundo. Y recuerdo que el Señor en la palabra dice que tú no puedes amar dos señores. Tú tienes que amar a uno, o estás con Dios o estás en el mundo. Pero los dos no. Y yo no aceptaba eso. Yo, no, no, pero Señor, pero es que bien. Bueno, en su momento yo amaba y literal el enemigo siempre, como siempre. Tenía un amigo en la universidad que le encantaba bailar, se bailaba hasta el himno nacional y pues bueno, a este pechito también le gustaba bailar y no, nos íbamos a bailar. No, nos conocíamos todas las discotecas. Llegamos a tal punto donde recuerdo que había una discoteca más arriba del portal, que ya la quitaron. Y mentiras, pero no vayan, no mentiras. No, ya no está. Y, y recuerdo que íbamos tanto con él que me dieron una tarjeta de VIP. Y yo, ¿qué rayos? ¿Cómo así? Es que no, mira, porque es que tú vienes mucho. O sea, yo ahí entendí. Entonces siento que de una u otra manera el Señor me decía como que, oye, ¿a ti qué te está pasando? Pero ya no estaba en la iglesia, ¿no? Recuerden, no, ya no estaba en la iglesia. Yo ya me había salido. Yo dije, no, venga, ay, Señor, es que esto ya me da pereza, no, no. Y me fui. Entonces que, y bueno, nada, hasta que un día y otra vez, y bueno, yo creo que el Señor también me permitió experimentar algo. Siempre creí nulo, no creía realmente. Que cuando tú conoces a Dios y te sales de los vínculos de Dios, de verdad se te entran 7 espíritus más. O sea, yo la verdad nunca lo creí hasta que me pasó. O sea, si yo era depresiva, o sea, si el Señor me había hecho una obra en lo que yo había podido medio dejarle el espacio que lo hubiera hecho, no, o sea, literal, o sea, cuando yo me salí, ya morí para el planeta Tierra. Y recuerdo que no, o sea, si yo era depresiva, me volví 3 veces más depresiva. Hasta mi mamá me decía, oye, ¿a ti qué te pasa? Se te ve una tristeza en la cara, una amargura. Y yo por dentro decía, es triste saber que lo tengo todo, pero me siento totalmente vacía. Así me sentía con un vacío, unas ganas de llorar todo el tiempo, era horrible. O sea, todo se súper mega multiplicó. Y recuerdo que un día, sí, me llegó un mensaje. Un mensaje divino. No, mentiras. Yo estaba con ese exnovio, ese chico de Bogotá, y bueno, o sea, los dos teníamos una relación a distancia. Y recuerdo que nos cogió pandemia, entonces yo, no, bueno, en fin. Nos pudimos ver, nos llevamos 6 meses sin vernos, entonces pues, o sea, reencuentro fue fabuloso. Y recuerdo que yo me quedé sin trabajo, entonces yo dije, no, pues bueno, me voy a quedar sin trabajo, me voy para Bogotá. Me fui para Bogotá. Cuando entonces yo regresé y yo sabía, yo por dentro me acuerdo que yo iba para donde mi abuelita, de la casa de mi abuelita, y yo decía, Ingrid, ¿es en serio que tú no hace como 4000 años no te acuerdas de Dios y ahorita vas a llegar a Armenia a orar a Dios a pedir un trabajo? Uy, no te pases, China, de verdad. O sea, de verdad. Yo sentía que yo a Dios lo tenía como un Dios bombero, o sea, de verdad. O sea, de verdad me pasé. Y bueno, o sea, yo no, literal, y yo me acuerdo que, bueno, pasaron todo, yo me regresé y a mí me daba una pena de verdad orar, o sea, lloraba, pero yo sentía que mi oración no pasaba ni siquiera el techo, no, el techo es demasiado alto para esa oración que a mí me pasaba. O sea, yo decía, no, y yo sentía vergüenza. Y yo recuerdo que un día, así pasaron los días, pasó el segundo día. Y en el segundo día, pues yo tenía la Biblia así, esto me acuerda a alguien que dijo algo así pareció hace poco, y es que yo sentía que la Biblia era como un libro de, o sea, como de O el adivinación. horóscopo.
Exacto. O sea, yo la tenía así, yo, háblame, señora. Versículo. Este. Literal, y no me gustaba, yo, no, ese no. Yo, no, señor, pero espera, no, no quiero. Entonces, recuerdo que un día, orando, y abrí la Biblia, y no, ya el Señor se aburrió de mí. O sea, me dijo, esta china, mire, ¿sabe qué? O cambio, cambio. Y recuerdo que un día, no me acuerdo en sí el pasaje como tal perfecto, pero a mis palabras lo voy a decir. Y era, mi pueblo me ora y yo no lo escucharé. Mm. Y no escucharé las oraciones de mi pueblo porque le daré la espalda. Cuando yo sentí eso, miren, jamás en mi vida había sentido, de verdad que ahí sí yo sentí el vacío y la soledad en el extremo. O sea, yo dije, ya hasta aquí fue, o sea, Dios me abandonó. O sea, literal, o sea, ya, no tengo salida. Y yo sentí, y yo empecé a llorar y a llorar, a llorar, y yo lloraba, y le decía, Señor, perdóname, yo no sé a mí qué me pasó. O sea, yo sentí que literalmente Dios me abandonó. O sea, yo lo sentí. Y yo recuerdo que yo le dije, Señor, mira, te voy a decir algo, yo puedo vivir sin nadie, o sea, yo puedo vivir, o sea, sin ninguna cosa, material, ni física, ni nada, pero sin ti jamás. O sea, no me hagas esto, no me abandones en este momento. Y recuerdo que yo lloraba y yo sentía como que tu papá en verdad te dice, no sabes que ya, o sea, ya usted ya me aburrió, vieja, ya, váyase para otro lado, aquí no lo quiero. Entonces, yo recuerdo eso y bueno, cuando entonces yo le dije, Señor, y te prometo, no dije prometo, pero yo le dije, bueno, Señor, no, nada, o sea, yo siento que tú me llamaste, esto es para algo bueno, Señor, y nada, o sea, de verdad que yo no me vuelva a salir, o sea, yo de verdad no me vuelvo a salir de tus caminos porque tú me llamaste para algo. Y recuerdo que desde ahí él y yo hicimos match. Hola, papi, soy yo. Y, y nunca más, o sea, sentí que me perdonó, ya no estaba bravo conmigo. Y bueno, entonces entonces le dije, bueno, Señor, yo salí en rebeldía a la iglesia. Recuerdo un día, yo veía en canales, en Canal 1, el lugar de su presencia y me gustaba mucho esa iglesia. Entonces recuerdo que un día, después del lugar en su presencia, había algo sobre el pastor de la iglesia Avivamiento. Y recuerdo que un día yo estaba orando y le dije, bueno, Señor, yo salí en rebeldía a la iglesia, ayúdame. ¿Qué debo hacer? ¿Debo volver a la iglesia? ¿O dame el camino para empezar en una nueva iglesia y que que yo sea una obra para esa iglesia? Pero entonces necesito, porque yo ya no puedo seguir sin congregación. Le pedí eso, le pedí hoy un trabajo. O Yo sea, aproveché, obvio. como ya habíamos hecho match, él y yo, entonces yo dije, bueno, Señor, ya es el momento. Ahora sí, aprovechando el desorden, necesito un trabajo. Le pedí, bueno, no, todavía no había terminado con esa persona, entonces todavía no novios. Y le pedí el trabajito. Bueno, yo había dejado en pura rebeldía porque de hecho a mí nunca me gustó la contaduría pública, la estudié porque me tocó realmente por muchas cuestiones laborales, económicas, y yo siempre había querido estudiar medicina. Y entonces yo dije, bueno, Señor, entonces dime, o algo de enfermería, o sea, bueno, algo que fuera con la salud. Entonces yo le dije, bueno, Señor, entonces dime, ¿debo seguir con mi carrera o empezar una nueva? Porque, pues bueno, tú ya sabes el cuento y tú ya sabes el rollo, bueno, en fin, pero pues voy a ser obediente. Entonces necesito que por favor me digas, porque yo llevaba 2 años haber pausado la carrera, o sea, yo me tenía que haber graduado hace 1400 años y la pausé 2 años. Entonces, bueno, en sí, un día el Señor me respondió y me respondió en esa prédica. Y recuerdo que el pastor en su momento decía lo mismo, que el Señor siempre me ha respondido con la misma palabra cuando vuelvo a Él, y es, el hijo pródigo vuelve a casa. Es la misma palabra que el Señor me dio cuando la primera vez que volví a la iglesia, o sea, que pasé a la iglesia, y en la segunda vez que volví, es la misma palabra que el Señor me dio. Por eso digo, yo soy el hijo pródigo. O bueno, ya no lo soy, fui el hijo pródigo. Y, y yo dije, listo, Señor, ya, tú me dijiste vuelva a casa, entonces es ese. Cojo mis chilitos y me voy Y para mi me voy, iglesia. listo. Y dije, listo, bueno. En la universidad también me respondió que siguiera, entonces la seguí y literalmente 2 años después me recibieron en la carrera para octavo semestre. Entonces, Era Dios. esa era, sí. Entonces le dije, bueno, Señor, pues yo voy a ser obediente, pero tú sabes que cuando yo termine no la voy a ejercer porque yo de verdad quiero hacer lo que me gusta. Pero bueno, o sea, eso ya pues otra cosa. Entonces, bueno, así me contestó en todo, o sea, me contestó
En ese tiempo, bueno, ya en ese momento, Paola, yo hablaba con Paola, que estaba en la iglesia, y yo no sé, y Paola me dijo, no, sí, ellas están igual, en el mismo lugar, en el mismo sitio, y yo ese día fui, y yo, no, señor, ayúdame, me sentía re mal. Y ya, y yo siento que era más mi miedo que lo que realmente pasó, porque yo me acuerdo que Katy ese día estaba dando la charla y era una reunión chiquis, y recuerdo que ella apenas me dijo, hola, no, y yo, ay, gracias a Dios, porque me sentía mal, o sea, yo me sentía re mal. Entonces, no, me sentí súper bien y dije, bueno, señora, aquí fue y tú me darás fruto en este lugar y yo daré frutos en este lugar. Así pasó, pasaron muchas cosas. Entonces siento que el Señor me fue ayudando en muchos términos. El Señor me dio un trabajo. Después de eso me dio la oportunidad de trabajar en una farmacia de alto costo. Entonces trabajé en esa farmacia como orientadora. O sea, no, es que el Señor me ha puesto todo. Y recuerdo que trabajé allí, me encantó, aprendí muchísimo. Y bueno, entonces así, y obviamente las pruebas siempre vienen, las podadas del Señor vienen, Ujú. y recuerdo que venía la podada, yo un día, bueno, yo amo correr, me encanta correr mucho. Y entonces un día venía, no, un día venía, era en bicicleta, me acuerdo. Y yo venía así. Entonces, un día había una dosis diaria. Y bueno, yo tenía mi novio en su momento en Bogotá, pues él y yo no estábamos pasando como por un momento bueno. Y recuerdo que el Señor me dio una palabra en esa dosis y hablaba sobre las podadas de Dios. Yo pensé que había sido sobre otra persona, Otra. de muchos años atrás, ¿no? De muchos años. Y, y cuando, o sea, el Señor me lo dijo todo. Me dijo la poda de Dios, me hablaba sobre un árbol, que el Señor tiene que podarlo, tiene que podar desde la raíz para que ese árbol de verdad, ese palito surja y empiece un nuevo florecimiento. Y bueno, entonces yo no lo entendía. Y dije, uy, Señor, ¿cómo así? No, pero yo estoy bien ahorita. No. Ciega, sordo y muda ya ahí. Exacto. Cuando el Señor dijo, bueno, tú quieres hacer las cosas correctamente, pues vamos a hacer las cosas correctamente. Y recuerdo que terminé con esa persona que llevamos 4 años de relación. Y al principio no fue fácil, obviamente fue muy complicado. Pero entonces ahí cuando yo terminé, yo, ¡pum!, de una reacción dije, el Señor ya me lo había dicho. Y Él me había dicho, las podas de Dios, oye, te va a doler, te duele, pero vas a ver la recompensa. Y así, entonces, bueno, pasó eso. Después, entonces yo ya, en mis oraciones, bueno, empecé a tener muchísimas tiempos con el Señor. Yo antes no sabía qué era eso. Entonces empecé a hablarle y cuando yo hablo con Dios, hablo así como estamos, o sea, yo le cuento todo, me siento yo, soy muy emocional, entonces yo no, Señor, y me siento de la patada, eh, o digamos, estoy contenta, cosas así. Entonces me acuerdo que ya después de eso yo le dije, ay, bueno, Señor, ya me puedes, ya estoy soltera, Ahora sí, ahora sí. el idóneo. Exacto. Y pues bueno, o sea, yo dije, le voy a entregar esa parte, pero siento que no. Entonces yo siento que el Señor me estaba pidiendo algo en ese momento y yo me decía como que, ay, no, no, no quiero ver eso. Y yo, no, Señor, pero no, o sea, sí, es esa persona. Y recuerdo que, bueno, o sea, pienso que yo creo que espiritualmente estaba, pongámosle que bien, pero no como quisiera. Sí, o sea, yo siento que sí estaba como un 80%, porque había algo en mi corazón que, o sea, yo no le podía soltar esa parte emocional al Señor. Yo, no, pero es que es mi corazón, Señor, pero es que yo no quiero la soltería, yo no quiero la soledad, Señor, no, no puedo. O sea, era algo que no podía y el Señor siempre me lo dijo. Y entonces así, y bueno, nada, entonces recuerdo que, bueno, una persona en su momento y nada, entonces empezamos las cosas. Yo siento que desde el principio el Señor siempre me mostró, pero yo nunca lo quise Lo ver, quiso ver. ¿cierto? O sea, nunca. Yo dije, no, Señor, Él es de ti porque yo te lo pedí tal cual. Bueno, o sea, unas cosas y otras cosas no, pero yo decía, no, la estatura la tiene. Ese es ese. Entonces yo recuerdo que así y bueno, las cosas obviamente se duró mucho tiempo, al principio fue muy chévere. Siento que el Señor de una u otra manera me tenía para algo especial en su vida, Él conoció de Dios de una manera diferente. Recuerdo que en algún momento él y yo hablábamos cuando éramos pareja y recuerdo que él me decía, no, es que yo le pedí al Señor una mujer diferente, una mujer de Dios, una mujer que me enseñara otras cosas. Y bueno, el Señor tal vez de pronto de una u otra manera, o sea, lo escuchó, algún plan tenía el Señor con eso.
nada, las cosas terminaron y bueno, entonces aquí era donde era mi segunda no, como la 40.000 prueba que tenía. Y nada, entonces, caso puntual era que cuando yo estaba sin el Señor, yo vivía mi soltería y mi parte como de la tusa de una manera diferente. O sea, yo me iba a bailar, yo, o sea, ay, como que, ay, que obviamente nunca me gustó eso, sí, claro, ni drogas, ni trago, ni nada de eso, nunca. Pero sí me gustaba bailar. Y siempre era soledad, o sea, lleno de 5 minutos y ya, vacío por meses y tristezas. Y recuerdo que tuve en esa posición, recuerdo que me senté muy destrozada, o sea, destrozadísima, y me senté en mi cama y dije, bueno, ¿yo qué voy a hacer? O sigues con Dios, o te sales, o qué vas a hacer. Recuerdo que eso fue lo primero que dije y, o sea, como que lo que pensé y yo dije, bueno, nada, vamos a hacerle. Y recuerdo que orando y llorándole al Señor diciendo todo lo que me pasaba en su momento porque me dolía, me había enterado muchas cosas que la verdad yo decía, wow, ¿es en serio? O sea, estuve contigo tanto tiempo y nunca me enteré, o sea, nunca vi tu lado y lloraba y hablaba al Señor y de verdad en ese momento pude entregarle lo que el Señor siempre me pidió durante miles de siglos, entrégame. Y recuerdo que ese día le dije, bueno Señor, yo te entrego mi parte emocional, te entrego esto, tú sabes que para mí es súper nuevo y no va a ser fácil, pero te lo entrego. Y sí, y literal, se lo entregué y dije, bueno, Señor, y adormece todo sentimiento, adormece todas las cosas y enciende todo eso cuando tú pongas a mi esposo delante. Mm. Si estás viendo, Entonces, Señor, si tú estás viendo, pues, pero, no, pero me acuerdo eso y fue la lucha más grande, o sea, fue la lucha. Y recuerdo que el Señor me llenó, el Señor me daba pasajes. De hecho, el Señor en un momento muy difícil para mí, en ese proceso, el Señor me dio 2 pasajes hermosos que los guardo y los atesoro con mi corazón porque me hablaba de eso. Me hablaba de la persona que lo iba a poner en su momento. Y bueno, nada, entonces eso, y siento que el Señor me pedía era enamorarme más de Él, porque claro, o sea, yo conocía de Dios y todo, yo, ay no, Señor, tú eres el mejor de todos del mundo mundial, I pero love you forever. sí, total, pero yo decía, bueno, y que hay más, o sea, hay sacrificio, Ingrid, no es de que, ay, ve a lavar, ve a alzar tus manitos el domingo, no, hay más. Y recuerdo que un día en convención, esto sí fue tremendo, entonces, un día, Fue una revelación divina. una revelación divina. No, mentira. Yo recuerdo que, bueno, o sea, nada, obviamente sus luchas, hay muchas luchas, pienso que hubieron muchas luchas en mí, muchas. Primero la parte emocional, segundo sanar mi corazón de muchas cosas, tercero lo que les decía de ese bullying, de esa tristeza, de esa amargura, muchas cosas. Y lo primero que el Señor hizo, siento que fue quitar toda esa tristeza y toda esa amargura y volverla en alegría. Sí, o sea, obvio, soy humana y en momentos digo como que no, pero o sea, pero siempre el Señor da esa alegría y como que bueno, hágale, empiece, se cayó, pero empiece. Recuerdo que un día cuando fuimos a convención el año pasado, yo iba sin ninguna expectativa y yo, bueno, Señor, vamos a ver qué me Vamos vas a a ver qué hablar. pasa. Y recuerdo que nada, o sea, todo fue súper especial desde el día cero, el Señor me hablaba y siempre me hablaba de tiempo. Mm. El Señor siempre me hablaba en la parte emocional y era tiempo. Siempre pensé y lo he pensado, es un semáforo rojo y tú estabas en rojo. Entonces yo, rayos. Y recuerdo que el penúltimo día, cuando el pastor César oró por todos, ese fue el mejor día de mi vida. Y recuerdo que cuando él oró, yo vi pasar mi vida. O sea, es increíble, pero yo recuerdo que yo vi pasar mi vida, o sea, todo pasó por un segundo y pasaba lo que realmente yo siempre juzgué y entendí que yo siempre critiqué a Dios y lo juzgué y nunca me di cuenta. Y Él me lo mostró en su momento. Y era la misma cena en mi cuarto, en mi cama, cuando yo decía, ¿yo por qué nací? Y cuando Él me mostró todo, me mostró mi vida y me mostró ese momento, ese en especial. Y me decía, ¿por qué nací? Y el primero que me dijo fue, porque tengo un plan para ti. Por eso naciste, tú no eres un error. Y lo más raro era que yo escuchaba eso, o sea, yo lo veía. O sea, fue como si hubiera pasado una película, 2 minutos, así, pum, pum, rápido. Y yo lloraba y yo decía, y él en ese momento, en esa visión, me decía, tú no eres un error,
O sea, yo a ti te creé por algo, porque es que realmente yo tengo un propósito para ti. O sea, tú no eres un error y cuando tú cada vez que dijiste eso, me estás juzgando, me estás diciendo, cometí un error en crearte. Y eso fue para mí brutal. O sea, pasó mi vida y el Señor, en ese momento, realmente yo sentí que Dios me hizo nacer de nuevo. Mm. Solamente me podía acordar del pastor César cuando decía, cuando el Señor te hace nacer de nuevo, tú no naces como cualquiera, ¿no? Naces como un bebé, llorando. Y así nacen los seres humanos también, bíblica, o sea, espiritualmente. Espiritual. Y yo recuerdo que yo lloraba, yo lloraba, yo lloraba, yo lloraba, yo lloraba, yo no podía, de verdad no me podía contener. Y yo sentía que el Señor quitó todo, o sea, todo. Hoy en día yo puedo decir como que fui sana porque en ese momento el Señor me sanó de la depresión, de la amargura, o sea, de la ansiedad, porque yo sentía que yo era muy ansiosa, pues, sobrepensaba mucho, me maquinaba cosas, o sea, no maquinaba cosas de que, ay, no, eres demente, no, pero, o sea, como que yo decía, no, venga, y si esto, o sea, yo me quería imaginar más allá de lo que realmente el Señor me decía, es que es hasta aquí que tienes que esperar. El genio, porque obviamente yo tenía pues un temperamento fuerte y el Ujú. Señor cambió todo eso. Entonces recuerdo que yo dije, no, Señor, gracias. O sea, yo salí nueva y el Señor empezó a hacer muchas cosas en mí, muchísimas cosas. Y Dice Inger, finalizar. para finalizar, cuéntanos brevemente cómo es Ingrid hoy, una vez ya conoció a Jesús. Bueno, hoy es totalmente diferente, es alegre, a pesar de cualquier adversidad. Ya no, de verdad, ni depresión, ni ganas de morir. O sea, la verdad no, siento que fue una gran lección que el Señor como tal, pues hizo en mí. Y, y yo creo que un poquito más espiritual y sobre todo un poco más pensante. Pienso que eso es lo que el Señor hizo en mí, lo ha hecho todos los días. Súper. Ahora cuéntales un consejo a esas personas que de pronto están pasando por la misma situación, que hoy tienen esos pensamientos de muerte, que quieren morir, que todos los días de pronto se les pasa eso por la mente, que dicen, ¿yo para qué vivo? Si yo no existiera, todos estarían mejor, todo estaría mejor. Ya terminaría esta tristeza, este dolor, de pronto inseguridades con su cuerpo, con su físico, porque pues como le decías, la gente también es cruel y a veces nos dice, ah, es que usted no debería hacer esto, usted mire su cara, mire esto, mire su cuerpo. O sea, ¿qué le dirías a esas personas de pronto que están enfrentando lo que tú enfrentaste en su momento? Bueno, yo creo que primeramente es em, dejarse guiar por Dios, ¿no? Es lo más importante. Pienso que de una u otra manera cuando Dios te tiene para grandes cosas, tienes que pasar todo eso. A veces siento que Dios me permitió pasar por cada una de esas cosas, es para eso, porque me ha dado la lección de dos personas en especial donde sufrieron o sufren eso y poder como entenderlos, porque tú no puedes dar un consejo cuando no has experimentado eso. Entonces siento que en poder como ayudarlos es donde tú ves el propósito. Entonces mi consejo sería nada, o sea, no escuchar esos pensamientos es difícil, obvio. Todos los días nos enfrentamos a cosas. Todos los días nos enfrentamos al bullying, todos los días nos enfrentamos a la tristeza, a la depresión, por una u otra razón, pero es siempre tener a Dios en nuestro corazón, que independientemente no digan, oye, pero es que yo no tengo a Dios, o sea, Dios no me escucha, no, Dios te escucha y Dios está contigo y Dios siempre utiliza un ángel terrenal para mandarte un mensaje, donde quiera que estés. Entonces es eso, o sea, es entrega el corazón a Dios y escucha cuando Dios te llama, porque Dios te llama en el momento que es tu momento. O sea, no dejes a un lado porque es que no, es que yo hoy quiero bailar y entonces es que con Dios no se puede. No, hazlo porque Dios te está buscando por algo. Dios te está permitiendo pasar todo esto para que realmente tú puedas ser esa bendición para otra persona más adelante, ¿sí? Y nada, o sea, es no dejarse guiar por por esos sentimientos, porque realmente cuando tú sufres todo eso, estás pasando por todo eso, es muy complicado, o sea, es un vacío tenaz y solamente creo que Dios puede llenarte. Y lo más importante, rodéense de personas que tengan, así sea de una u otra manera, no es cristiano, no importa,
pero reúnete con personas y rodéate con personas que sean sabias y que tengan una buena actitud, ¿sí? Porque pues de nada te sirve tú tener amigos depresivos o personas así que no, ¿qué te van a dar? Te van a dar la misma respuesta. Siempre rodéate con personas o pídele consejo o que alguien te escuche, pero que sea una persona que realmente te dé un buen consejo y tenga algo en su corazón, así sea Dios o así te diga como que, oye, no, sabes que no lo haga, busque ayuda a un psicólogo, Ujú. pero que sean unos buenos consejos. Ay, súper Ingrid, muchísimas gracias y me encanta creo que esta transformación, porque pues igual, yo no conocí el antes de Ingrid, pero ver el después, conocer el después, realmente es una muestra de que Dios puede transformarnos y más de lo que yo pueda ver, es lo que tú sientes, como que tú veas esa transformación y que como tú lo dices, ya eres alegre, es que se nota, o sea, irradias luz, alegría, y creo que eso solamente lo puede hacer Dios. El Exacto. gozo que Dios nos da después, en medio de cada dificultad, solamente lo puede hacer Dios. La paz que sobrepasa tu entendimiento, solamente lo puede hacer Dios. A veces buscamos en muchos lados, pero solamente Dios lo puede hacer. Y quiero darte las gracias, Ingrid, por estar aquí, por contarnos tu testimonio, por contarnos tu historia. Eh, sé que tocará corazones, porque Amén. ahora la depresión, la ansiedad está en los jóvenes, incluso en los adultos que también, y no saben qué hacer, no saben dónde buscar. Pero pues el lugar correcto es Dios. Siempre es Dios. O sea, todo, todo es como, o sea, todo lo que pasa, todo lo que sucede, el origen es Dios. Uy, el origen. Uy, ¡Oh! un mensaje subliminal. Pero sí, Todo el mundo el me encanta. origen siempre es Dios. O sea, todo lo que podemos percibir es en Dios. Ujú. Entonces, te doy muchísimas gracias y gracias a ustedes por esperar hasta aquí, por ver hasta el último minuto de este episodio. Los invito a que nos sigan en redes sociales, que vean todos los capítulos y recuerden que esto es Pal. Alma. Ay.